La oscuridad se apoderó del campo de batalla. El aire denso y húmedo estaba impregnado de sangre y miedo, un eco lejano de gritos y el estruendo de espadas chocando. En el suelo, entre cuerpos caídos, un caballero yacía inmóvil. Pantos. Ethan, su nombre perdido entre los ecos del caos, apenas podía respirar. La flecha que había atravesado su pecho lo mantenía atado al dolor, mientras su visión se nublaba. Sabía que su destino estaba marcado, pero la sensación de traición era más fuerte que cualquier otra herida. ¿Por qué?, susurró con voz rota, sin esperar respuesta. Los recuerdos de su caída como caballero se desvanecían, dejando solo la oscura promesa de un futuro sin gloria. A lo lejos, su enemigo se acercaba, la sombra del traidor detrás de él. El destino de Ethan estaba entrelazado con su caída. La guerra no se libraba solo en el campo, se libraba dentro de su alma. Y un último suspiro, y la pregunta lo consumió. ¿Había alguna esperanza de redención? La sangre de Ethan se mezclaba con la tierra, pero su mente no descansaba. Los ecos de la guerra resonaban en su mente. Cada grito, cada combate, una sinfonía de sufrimiento y pérdida. No todo está perdido, pensó, aunque la desesperación crecía. Sentía la presencia de Salomón, su mentor, en su mente, sus palabras flotando como un consuelo lejano. El destino no está sellado. Aún tienes elección. Pero ¿cómo podía elegir cuando su cuerpo estaba al borde de la muerte? El tiempo se desvanecía, y la furia de la batalla parecía empequeñecer su sufrimiento personal. El peso de la flecha en su pecho era más que físico. Era el peso de su vida arruinada, de un honor manchado por las decisiones equivocadas. Cada segundo que pasaba en el suelo le recordaba su caída. Pero algo dentro de él se negaba a rendirse. Tal vez la lucha aún tenía sentido, tal vez su destino no había sido sellado aún. Pero, ¿cómo podría escapar del abismo en el que se encontraba? Ethan cerró los ojos por un momento, escuchando el murmullo distante de la batalla. Cada sonido, cada golpe de espada, parecía venir de otro mundo. Pero en su mente, una chispa de claridad iluminó la oscuridad. El destino no lo había olvidado, no todavía. Un pensamiento recorría su mente. ¿Puedo cambiar mi camino? A lo lejos veía a Salomón, su mentor, en una figura difusa y lejana. Aunque no podía verlo con claridad, sentía su presencia como una fuerza invisible. Si te caes, levántate, Ethan, recordaba sus palabras. El peso de la flecha seguía atravesando su pecho. Pero ahora, la oscuridad que lo rodeaba no parecía tan abrumadora. En su dolor, encontró una pequeña chispa de esperanza. ¿Sería capaz de levantarse y reclamar su destino, o seguiría arrastrándose por la sombra de su caída? La pregunta quedó suspendida, no en su boca, sino en su alma. La batalla a su alrededor seguía sin cesar, pero Ethan ya no estaba completamente presente en ella. La confusión de la guerra se disolvía mientras él comenzaba a recordar fragmentos de su pasado, su infancia, los ojos de su madre, la espada de su padre. Todo se mezclaba con la certeza de que había sido una pieza en un juego más grande, uno que no había decidido. La imagen de Salomón en su mente se volvió más nítida. Tu destino no lo elige otro, solo tú. Pero incluso ahora, tendido en el suelo, con el sabor de la muerte tan cerca, no podía evitar preguntarse si realmente tenía el poder de decidir. Un estruendo lo sacó de sus pensamientos y vio al enemigo acercándose. Había llegado el momento. La elección había sido tomada por alguien más. O luchaba, o moría. ¿Sería suficiente lo que aún quedaba de él para cambiar su destino? El sonido de las botas acercándose a él resonaba como un tambor en su pecho. Ethan no podía moverse. El peso de la flecha le impedía hacer siquiera el intento de levantarse. Pero la mirada en sus ojos no mostraba miedo. Era el terror al destino, no a la muerte. La sombra del enemigo se acercaba, y Ethan sabía que su hora estaba cerca. A lo lejos, podía escuchar las órdenes de su comandante, pero no se sentía parte de esa guerra. Su guerra era interna. Era contra lo que representaba, lo que había perdido. La luz en su visión empezaba a desvanecerse, pero dentro de él algo gritaba.
Algo se rehusaba a rendirse. No he terminado, susurró con dificultad, sabiendo que esas palabras serían la última cosa que diría, a menos que lograra encontrar la fuerza para levantarse. La lucha por su alma apenas comenzaba. Ethan corría a través de la oscuridad, sus pasos resonando sobre el suelo húmedo. ¡Pip! A su espalda, el sonido de los cascos de los caballos lo perseguía. Estaba agotado, pero no podía detenerse. El aire frío cortaba su piel, pero su miedo lo mantenía en movimiento. No puedo dejar que me atrapen, murmuró, casi sin aliento. Sabía que el enemigo estaba cerca. Punto. Los rostros de los traidores se aparecían en su mente y su confianza se desmoronaba. A cada paso, la amenaza de ser alcanzado lo asfixiaba. Pero había algo más en su interior, un deseo de luchar por su vida, aunque no supiera por qué. Al mirar hacia el frente, vio una sombra moverse rápidamente entre los árboles. ¿Era un aliado o una nueva trampa? Tras varios minutos de carrera, Ethan llegó a una pequeña cueva. El refugio lo acogió, pero el aire frío no desapareció. Se desplomó sobre el suelo, agotado, y apoyó la espalda contra la pared. ¿Qué hago ahora?, pensó. La cueva era pequeña, pero al menos estaba a salvo, por el momento. Podía escuchar los ecos de su respiración entrecortada, el silencio pesado de la oscuridad. Salomón había dicho que debía buscar respuestas, pero ¿cómo encontrar algo cuando uno mismo está tan perdido? La tensión no se disipaba, pero el alivio momentáneo le dio tiempo para pensar. El viento susurraba fuera de la cueva como si la naturaleza misma fuera consciente de la amenaza que enfrentaba. El sonido de los cascos de los caballos se detuvo cerca Punto. Ethan se tensó, escuchando atentamente. La figura de Marek, 40 years old, male, tall, dark-haired, imposing expression, apareció entre las sombras. Su presencia era dominante, su mirada fiera. «No hay donde esconderse, Ethan», dijo con voz grave, su tono de burla evidente. Ethan sintió una ola de desesperación, pero también una chispa de furia. Sabía que Marek era el hombre que había traicionado su confianza, pero ahora estaba frente a él, representando toda la oscuridad que lo acechaba. ¿Era su última oportunidad de enfrentarse a él o solo el comienzo de su caída final? «¿Recuerdas lo que te dije, Ethan?», preguntó Salomón en su mente, como si sus palabras pudieran atravesar la distancia. «El destino no es solo lo que te ocurre, sino lo que eliges». La voz del mentor resonó en su cabeza, calmando parcialmente su ansiedad. Ethan, aún temblando, se levantó lentamente, su cuerpo agotado pero determinado. Salomón siempre le había hablado de la verdad oculta en sus raíces, en su sangre, y ahora sentía que todo eso lo alcanzaba. Lo que sea que esté pasando, no es por casualidad, pensó. El problema no era solo la batalla frente a Marek, era que su vida misma se estaba desmoronando. ¿Cómo luchar contra un destino que parecía ya escrito? Ethan respiró profundamente, dejando las palabras de Salomón calar hondo en su corazón. «Es hora de actuar», se dijo a sí mismo. El miedo seguía allí, pero la rabia y la determinación crecían con cada segundo. El sol ya comenzaba a salir, y su misión era clara: encontrar a aquellos que lo habían traicionado, sin importar lo que tuviera que sacrificar. La traición de Marek había sido el principio, pero él no iba a ser una víctima más. Se preparó para salir de la cueva, decidido a encontrar respuestas. En ese instante, algo dentro de él cambió. Estaba listo para luchar, para enfrentarse a su destino, sin importar lo que le esperara al otro lado. La guerra había comenzado. La luz del atardecer se filtraba débilmente entre los árboles, dándole a la escena un aire de calma engañosa. Ethan, agotado, se apoyaba en una roca, mirando al horizonte. «Al menos estamos a salvo por ahora», murmuró a sí mismo, pero algo en su pecho no podía relajarse. A su lado, su nuevo aliado, Luca, 28 years old, male, dark hair, sharp features, tense expression. Parecía inquieto, constantemente, mirando alrededor. «No podemos quedarnos mucho tiempo», dijo Luca, su voz algo nerviosa. Ethan lo miró, desconcertado. Había algo extraño en su comportamiento, pero decidió ignorarlo.
Sin embargo, cuando Luca fijó su mirada en el camino detrás de ellos, la duda se sembró en el corazón de Ethan. La calma era demasiado perfecta. Punto. ¿Qué pasa, Luca?, preguntó con voz grave. Luca no respondió de inmediato, solo apartó la mirada. Algo no estaba bien. Ethan y Luca se sentaron junto a un pequeño fuego, las llamas parpadeando entre las sombras. «¿Nos vamos mañana, verdad?», preguntó Ethan, intentando buscar algo de normalidad. Luca asintió, pero había algo en su mirada que no coincidía con sus palabras. «Sí, al amanecer», respondió Luca, con una calma que no encajaba con la situación. Ethan, sin embargo, notó cómo sus manos se movían nerviosamente. La conversación era superficial, pero Ethan no pudo evitar la sensación de que Luca estaba ocultando algo. «¿Está todo bien?», preguntó, sintiendo una creciente inquietud. Luca lo miró por un instante, como si estuviera decidiendo si contarle la verdad. «Todo está bien. Solo... no te confíes», dijo, su tono cambiando ligeramente. Ethan se quedó en silencio, observando a Luca, intentando leer entre sus palabras. ¿Era una advertencia o una amenaza disfrazada? Ethan caminaba por el bosque, la luz de la luna filtrándose entre los árboles. Al frente, Luca avanzaba en silencio, pero había algo en su postura que parecía diferente, más tensa, pinca. De repente, Luca se detuvo y se giró hacia él. «¿Sabes por qué todo esto está pasando, Ethan?», preguntó con una voz que era más fría de lo que Ethan había esperado. «Porque no entiendes lo que realmente está en juego», añadió, sus ojos clavándose en los de Ethan. La sorpresa recorrió el cuerpo de Ethan mientras sus palabras lo impactaban. «¿Qué quieres decir?», respondió, su voz un susurro de incredulidad. Luca lo miró fijamente, un brillo peligroso en sus ojos. «Tú nunca fuiste parte de este plan, Ethan. Todo fue diseñado para que llegues aquí. Todo lo que te han dicho ha sido una mentira». Ethan dio un paso atrás, sintiendo la verdad de las palabras de Luca penetrando en su alma. ¿Estaba siendo manipulado desde el principio? ¿Qué significaba todo esto? El terreno bajo sus pies parecía ceder mientras la realidad comenzaba a desmoronarse a su alrededor. Ethan no podía creer lo que acababa de escuchar. «No puede ser», murmuró, dando un paso atrás. «¿Por qué harías esto? ¿Por qué me engañaste?», gritó, su voz llena de angustia. Luca no respondió de inmediato. En su lugar, dio un paso hacia Ethan, su expresión implacable. «No todo es como parece», dijo Luca, su tono más frío que nunca. «Este juego no es solo tuyo, Ethan. No eres más que una pieza en algo mucho más grande». Ethan sintió el dolor de la traición en lo más profundo de su ser y, sin pensarlo, dio un paso hacia Luca. Pero antes de que pudiera reaccionar, Luca sacó una daga de su cinturón y lo apuntó hacia su pecho. «Pensaste que podías cambiar tu destino, pero el destino ya te ha marcado», dijo con frialdad. La daga brillaba a la luz de la luna mientras Ethan trataba de procesar la verdad que lo estaba ahogando. ¿Realmente había sido una víctima o solo una marioneta desde el principio? La daga de Luca estaba sobre él, la amenaza palpable en el aire. «Esto no es un juego, Ethan», dijo Luca en voz baja, pero las palabras se clavaron como espinas. Ethan miró la daga y luego a Luca, su mente trabajando a toda velocidad. El dolor por la traición estaba ahí, pero también la resolución de no caer. «No todo está perdido», murmuró. En ese momento, todo se detuvo. Luca lo miró por un segundo más, una sombra de duda cruzando su rostro. Ethan aprovechó ese momento de debilidad, empujó la daga a un lado y corrió, sintiendo el dolor de la traición, quemando más que cualquier herida. Mientras corría por el bosque, una sola cosa rondaba en su mente: la venganza. Lo que había sido una oportunidad de redención, ahora se había convertido en un camino de guerra. La caza había comenzado de nuevo, pero esta vez Ethan era el que cazaba. Ethan avanzaba por el oscuro sendero, rodeado por el crujir de las ramas secas bajo sus pies. El aire fresco de la tarde lo golpeaba, pero no podía sentirse en paz, atento. Todo lo que había creído cierto se desmoronaba. Mientras el sol comenzaba a ponerse, iluminando débilmente el bosque, recordó las palabras de Salomón. «El destino no es lo que te ocurre,
sino lo que decides hacer con él. Aquella verdad lo perseguía, pero no tenía respuestas. La furia de la traición y el peso de las revelaciones lo estaban consumiendo. Al doblar una esquina, una figura apareció en el camino. Toma un... No. Lo sabía, susurró Ethan, sin saber si debía sentirse aliviado o más preocupado. El momento ha llegado, hijo mío, dijo Salomón, sus palabras profundas y llenas de significado. Ethan se detuvo, el miedo y la incertidumbre mezclados en su pecho. ¿Era el momento de enfrentar su destino o aún había tiempo para cambiarlo? ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó Ethan, su voz llena de frustración. Salomón, siempre tranquilo, se acercó lentamente, sus ojos reflejando una sabiduría profunda. Porque tenías que llegar hasta aquí por ti mismo, Ethan. El destino no se revela a aquellos que no están listos para aceptarlo. Ethan lo miró incrédulo, sus sentimientos entrelazados con la rabia y la necesidad de respuestas. No entiendo. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué me elegiste? Salomón suspiró, su mirada fija en Ethan. No te elegí, hijo. El destino te eligió a ti. Lo único que puedo hacer es prepararte para lo que viene. Ethan dio un paso atrás, sintiendo el peso de sus palabras. El camino ya no parecía tan claro como antes. La verdad, aunque difícil, comenzaba a calar hondo en su ser Pontish. «Entonces, ¿qué hago ahora?», preguntó, sintiendo el futuro presionando sobre él. Salomón sonrió ligeramente. «Hacer lo que todo hombre debe hacer. Luchar». Ethan y Salomón caminaron juntos por el bosque. La naturaleza a su alrededor parecía ignorar su conversación. «Siempre me dijiste que podía cambiar mi destino», dijo Ethan, su voz cargada de incertidumbre. «¿Y ahora me dices que todo esto era inevitable?». Salomón no respondió de inmediato. «El destino no es una cadena, Ethan. Es una serie de puertas que se abren ante ti. Tú decides cuál cruzar». Ethan se detuvo por un momento, contemplando sus palabras. «¿Y si elijo la puerta equivocada?». Salomón lo miró con una intensidad que le hizo estremecerse. «No hay puertas equivocadas, hijo, solo caminos difíciles». Ethan sintió el peso de esa verdad. Las palabras de Salomón eran como un faro en la oscuridad, pero el miedo seguía arrastrándolo. «¿Cómo puedo saber si soy capaz?», preguntó, la duda apoderándose de él. Salomón tocó su hombro. «Lo sabrás cuando llegues a la encrucijada, Ethan, y solo entonces decidirás quién quieres ser». La conversación cesó cuando llegaron a un claro, donde la luz del atardecer iluminaba el paisaje con tonos dorados. Ethan se detuvo, mirando el horizonte. «Nunca me dijiste quién soy realmente, Salomón», dijo con voz baja. «Nunca me dijiste por qué me elegiste para todo esto». Salomón se acercó y se sentó junto a él, mirando la misma vista. «Porque tu sangre corre con la verdad de los antiguos, Ethan. Eres más que un simple hombre, pero eso es un peso que pocos pueden soportar». Ethan se quedó en silencio, las palabras de Salomón llenando el aire. «No sé si estoy preparado para todo esto», admitió. Salomón lo miró. «No hay preparación suficiente para lo que se avecina. Solo puedes decidir qué hacer con el poder que tienes». Ethan sintió el peso de sus palabras, y por un momento todo lo que había vivido, las traiciones, las luchas, parecían una serie de piezas que finalmente encajaban. La verdadera prueba estaba por llegar. Ethan se levantó lentamente, mirando al frente con una determinación renovada. «Entonces, ¿qué hago ahora?», preguntó, su voz firme pero cargada de incertidumbre. Salomón se levantó también, su mirada fija en el camino que se extendía ante ellos. «El camino que tomes es tuyo, hijo mío. Pero debes saber una cosa, no hay vuelta atrás». Ethan respiró hondo, mirando el horizonte, sabiendo que su destino estaba sellado. La lucha no solo era externa, sino interna. «Ah, lo haré. Lucharé hasta el final», dijo, con la voz cargada de una resolución que solo surgía del dolor. Salomón sonrió, un brillo de orgullo en sus ojos. «Entonces que tu viaje comience. Pero recuerda, el destino es más astuto de lo que imaginas». Con esas palabras, Ethan dio un paso adelante, sabiendo que la batalla por su alma apenas comenzaba. El aire estaba cargado de tensión. Cada paso resonaba en el suelo húmedo.
el sonido de los cascos de los caballos acercándose cada vez más. Ethan podía sentir el peso de la batalla en su pecho, el pulso acelerado y el sudor frío en su frente. La luz del sol se había desvanecido por completo, y la oscuridad parecía cerrarse sobre él. Enfrente, Marek, 40 years old, male, tall, dark-haired, lo observaba con una sonrisa fría, el filo de su espada brillando a la luz de las antorchas. «Has llegado tarde, Ethan», dijo con voz grave. Ethan lo miró fijamente, cada músculo de su cuerpo tenso. No podía retroceder, no podía huir. «No soy el mismo de antes, Marek. Hoy todo acaba». El viento movió las hojas caídas, y en ese momento todo se desbordó. El sonido de las espadas chocando. El sudor en la piel de Ethan. La ira en sus ojos. Todo sucedía al mismo tiempo, y aún así sentía que el choque aún no había llegado. El destino estaba ahí, esperando. «Ahora», murmuró Ethan con un rayo de determinación en su rostro. La batalla estaba por comenzar. La batalla comenzó con furia. Ethan y Marek se enfrentaron, las espadas chocando con un estruendo que resonó en el aire. «Siempre fuiste débil, Ethan», dijo Marek, su voz llena de desprecio mientras empujaba a Ethan hacia atrás. «Tu destino nunca fue tuyo. Todo lo que has hecho ha sido parte de mi plan». Las palabras de Marek fueron como puñales, pero Ethan no cedió. «No soy parte de tu plan, Marek. Soy dueño de mi destino». Su espada brillaba en la oscuridad mientras avanzaba, atacando con fuerza renovada. Marek respondió rápidamente, su mirada fría y calculadora. «¿De verdad lo crees? Tu destino siempre estuvo marcado, Ethan». Cada golpe era una explosión de rabia contenida, cada esquiva una respuesta a los fantasmas de su pasado. Pero Ethan sentía que algo cambiaba dentro de él. La verdad estaba cerca, y aunque las palabras de Marek lo desestabilizaban, la determinación de Ethan crecía con cada segundo. El final estaba cerca. En medio del caos, una figura apareció, interrumpiendo la lucha. «Salomón». «¡No!», gritó Ethan, reconociendo la figura que había sido su guía. Salomón había llegado a tiempo, pero el sacrificio sería inevitable. «Salomón, no». Ethan intentó detenerlo, pero era demasiado tarde. Salomón se adelantó y con un solo golpe de su mano desvió la espada de Marek, salvando a Ethan. «Tu destino es tuyo, hijo mío. Ahora debes vivirlo». Marek, furioso, se lanzó hacia Salomón, pero la edad y la sabiduría del mentor lo hicieron rápido y astuto. «Te he preparado, pero esta es tu última prueba», dijo Salomón con voz débil. Y antes de que Ethan pudiera reaccionar, Salomón cayó al suelo, un daño fatal causado por la espada de Marek en ti. «No». Ethan gritó, arrodillándose junto a él. El dolor de la pérdida lo invadió, pero algo dentro de él comenzó a arder con más fuerza. Marek lo había llevado al límite, pero ahora Ethan sabía lo que debía hacer. El sacrificio de Salomón no sería en vano. Ethan se levantó lentamente, mirando a Marek con los ojos llenos de furia. «Ahora lo haré», gritó, su voz llena de rabia. La batalla continuó con una intensidad feroz, los dos rivales chocando una y otra vez. El sonido de las espadas llenaba el aire, pero nada era tan fuerte como el dolor que Ethan sentía en su pecho. La imagen de Salomón caída a sus pies lo impulsaba. «Te voy a destruir, Marek». Su espada brillaba con fuerza, cada golpe más decidido, cada movimiento más preciso. Marek, aunque sorprendido por el cambio en Ethan, seguía luchando con la misma crueldad. «No puedes ganar. Tu vida es solo una sombra». Marek lanzó un golpe mortal hacia Ethan, pero este lo esquivó con una rapidez alimentada por la desesperación. En un giro inesperado, Ethan golpeó a Marek en el costado, haciéndolo caer al suelo. «Este es el fin, Marek», susurró Ethan, mirando al hombre que le había destruido la vida. La batalla había terminado. Ethan respiraba pesadamente, su cuerpo cubierto de sangre, sudor y lágrimas. Miró a su alrededor, la quietud del bosque solo amplificando el dolor de la pérdida. «Lo he hecho», pensó, pero la victoria no sabía a triunfo. Había pagado un precio demasiado alto. Se arrodilló junto a Salomón, sus ojos llenos de lágrimas. «Lo siento, no pude salvarte».
El viento susurraba entre los árboles, como si la naturaleza misma llorara con él. El sacrificio de Salomón había sido la clave para derrotar a Marek, pero la victoria no lo hacía sentir completo. El camino que había recorrido no había sido fácil, y el futuro que le esperaba estaba lleno de sombras. Pero algo había cambiado en su interior. «El destino me pertenece», murmuró, con la voz rota pero llena de determinación. Ethan se levantó, mirando el horizonte. Sabía que su viaje no había terminado. Era solo el comienzo. El silencio rodeaba el campo de batalla. El viento movía suavemente las hojas caídas. Los cuerpos yacían por doquier. La luz del amanecer comenzaba a disipar las sombras de la noche. Ethan estaba de pie, mirando el lugar donde todo había sucedido. La paz parecía ajena a la destrucción a su alrededor. Los ecos de la lucha ya se habían desvanecido, pero dentro de él, el peso de la pérdida permanecía. El sacrificio de Salomón, la destrucción de Marek, todo parecía tan lejano ahora. ¿Qué queda después de todo esto?, pensó, sin esperar respuesta. La guerra había terminado, pero el precio había sido alto. La paz, aunque alcanzada, no era completa. La verdad había sido liberada, pero ¿qué hacer con ella? Ethan caminó hacia el horizonte, reconociendo lo que se había perdido, pero también lo que aún quedaba por descubrir. Ethan se dejó caer contra un árbol, sus pensamientos nublados por la fatiga y el dolor. La imagen de Salomón aún permanecía fresca en su mente, su voz resonando como un eco lejano. «Lo he perdido todo», susurró, con el alma desgarrada. La culpa lo envolvía, el sacrificio de Salomón pesaba en su pecho. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo sigo adelante? En su mente, las palabras de Salomón se repetían. El destino es tuyo, pero el precio es alto. Ethan miró al cielo, tratando de encontrar una respuesta en la vastedad del universo. Los recuerdos de lo perdido se mezclaban con una sensación extraña de alivio. Quizá había llegado el momento de aceptar lo que el futuro le deparaba. La vida continuaba, pero sería diferente. Las cicatrices ya no eran solo físicas, habían llegado al alma. En ese momento, una figura apareció en el borde del claro. La figura de Luca, 28 years old, male, dark hair, sharp features, tense expression, herido pero de pie. Sus ojos se encontraron, y por un breve instante, el tiempo pareció detenerse. «Pensé que te habías ido para siempre», dijo Ethan, su voz quebrada, pero llena de alivio. Luca lo miró, sus ojos reflejando una mezcla de dolor y arrepentimiento. «No podía dejarte, Ethan. A pesar de todo, aún te debo mucho». Ethan se acercó lentamente, sintiendo una extraña paz al ver a Luca de pie frente a él. El dolor de las traiciones se disipaba lentamente, pero quedaba un vacío. «Te he perdido y me he encontrado, Luca», dijo Ethan, con una leve sonrisa triste. Luca asintió, su rostro mostrando un entendimiento profundo. «La vida sigue, Ethan. Nosotros también». La brisa fría se sentía en el aire mientras Ethan caminaba hacia la orilla del río. Salomón había sido su mentor, pero su legado seguía vivo en las palabras que le había dejado. El destino no es solo lo que te ocurre, sino lo que eliges. Las palabras resonaban en su mente, llenándolo de un tipo de paz inesperada. «Lo entendí tarde, pero lo entendí», pensó. Salomón le había enseñado a aceptar lo que no podía cambiar, a luchar por lo que realmente importaba. Ahora, con la mente clara, Ethan podía ver su futuro. La lucha por la justicia, por la verdad, no había terminado, pero su camino había cambiado. Miró al cielo y sonrió. Una pequeña sonrisa, pero genuina. «Lo haré bien», susurró, sintiendo que la paz comenzaba a instalarse en su alma. Salomón había cumplido su misión. Ahora era el turno de Ethan. Ethan dio un último vistazo al horizonte. El sol brillaba ahora con fuerza, iluminando todo a su paso. «He recorrido un largo camino», pensó, «pero no tengo miedo de lo que venga». No era la victoria lo que lo había definido, sino lo que había aprendido en el proceso. La verdad, la justicia y la paz habían sido más importantes que cualquier otra cosa. «Este es el comienzo de algo nuevo», murmuró,
con la voz llena de una nueva determinación. Ethan dio un paso hacia adelante, listo para lo que la vida le deparara. No sabía qué futuro le esperaba, pero estaba dispuesto a enfrentarlo, con la lección de su mentor en el corazón. La historia de su lucha no terminaba ahí. Era solo el comienzo. No. Ethan caminaba lentamente por el sendero, cada paso más firme que el anterior. El aire fresco de la mañana se filtraba entre los árboles y el sonido de sus pasos resonaba en el silencio de la naturaleza. La paz que tanto había buscado ahora lo envolvía, pero había algo en su interior que lo mantenía alerta, como si el final de su viaje nunca fuera definitivo. Todo tiene un propósito, pensó, y yo soy el único que puede darle forma. Sabía que el dolor y la lucha que había vivido no lo abandonarían jamás. Pero ahora entendía que cada sacrificio había sido necesario para llegar hasta aquí. El sol brillaba con fuerza, iluminando el camino por delante. «Este es mi destino», murmuró, con una pequeña sonrisa de aceptación. Y así, siguió adelante, con la seguridad de que lo peor ya había pasado, pero con la conciencia de que la lucha nunca realmente termina. Mientras caminaba, Ethan pensaba en los rostros que había perdido a lo largo de su viaje. Salomón, su mentor, Luca, su aliado, y todos los que habían sacrificado tanto por él. Nada es eterno, reflexionó, pero todo tiene un impacto. Las lecciones que había aprendido, las traiciones que había enfrentado, todo se había convertido en parte de su ser. El camino no termina con la muerte de un hombre o la caída de un enemigo, pensó. El verdadero viaje es el que comienza después. Miró hacia el horizonte, donde las montañas se alzaban en la distancia, recordándole que siempre habría más batallas, más desafíos. Pero por primera vez, Ethan no temía. La paz que sentía no era el fin, sino un nuevo comienzo. La guerra por su alma había terminado, pero la guerra por su humanidad estaba apenas comenzando. De vuelta en el campamento, Luca se acercó a Ethan, su rostro marcado por las cicatrices de las batallas pasadas. «Bounty. Has cambiado», dijo, su tono suave pero lleno de respeto. Ethan lo miró y asintió lentamente. «El tiempo lo hace, Luca», respondió con una sonrisa triste. «Pero no puedo olvidar lo que pasó, lo que se perdió». Luca lo miró fijamente, como si quisiera decir algo más, pero solo asintió. «A veces, lo único que podemos hacer es seguir adelante», dijo tocando levemente el hombro de Ethan. En ese momento, Ethan entendió lo que Salomón le había dicho sobre el destino. La guerra, la traición, la pérdida, todo eso quedaba atrás, y lo único que importaba ahora era lo que él decidiera hacer con lo que quedaba. «Lo haré», murmuró Ethan, mirando al horizonte con una renovada fuerza. «Seguiré adelante». Conforme el día avanzaba, Ethan se sentó en la cima de una colina, mirando hacia el horizonte. La brisa fresca le acariciaba la piel y las voces de la naturaleza lo rodeaban, pero dentro de él solo había silencio. En su mente, las lecciones de Salomón, las pruebas que había enfrentado, todo se unía en una única verdad. La vida no se trata de escapar del destino, sino de enfrentarlo. Quizá nunca encuentre las respuestas que busco, pensó, pero eso no me detendrá. Un leve suspiro escapó de sus labios mientras se levantaba. Sabía que no era el mismo hombre que había comenzado este viaje. La experiencia lo había transformado, y aunque aún quedaban preguntas sin responder, la paz interior comenzaba a asentarse. Miró al cielo, notando las nubes que lentamente se disipaban. «He llegado hasta aquí», murmuró. «Y ahora, soy libre». Con un último vistazo a la tierra que había conocido, Ethan dio el primer paso hacia un futuro incierto, pero lleno de esperanza. El viaje nunca acaba, pensó, solo cambia. Sabía que no todo lo que había perdido podría ser recuperado, pero lo que había ganado en su corazón era más fuerte que cualquier enemigo. «Lo que he aprendido me pertenece ahora», dijo en voz baja. «Y de aquí en adelante, mi destino lo escribo yo». Ethan caminó hacia la siguiente etapa de su vida, con la paz de saber que había vencido las sombras del pasado. El sol comenzaba a ponerse, pero en su corazón una nueva luz brillaba.
El viaje seguía, pero con una dirección clara.